El error emocional que te mantiene atado a personas que no te eligen no es amar demasiado, es interpretar mal lo que estás viviendo. Porque mientras tú sientes, analizas y esperas, tu mente está construyendo una historia que no necesariamente está ocurriendo en la realidad. Carl Jung explicaba que cuando proyectas demasiado sobre alguien, dejas de ver lo que esa persona hace de verdad y empiezas a ver lo que tú necesitas que sea. Y ahí es donde nace el apego más difícil de romper. En este video vas a descubrir cuál es ese error psicológico exacto que te mantiene enganchado o enganchada, cómo tu mente lo crea sin que te des cuenta, y qué tienes que cambiar para recuperar tu posición emocional sin seguir perdiéndote en alguien que no te está eligiendo. Así que activa tu like ya mismo y suscríbete. Es totalmente gratis para ti y con eso me apoyas muchísimo. ¿Listo? Vamos. Lo que sientes es real, pero eso no significa que la conexión también lo sea. Y aquí es donde empieza el error emocional más silencioso y más poderoso de todos. Confundes intensidad con conexión. Sientes mucho, y tu mente automáticamente traduce eso como «esto debe ser importante». Pero no, sentir mucho no siempre significa que hay un vínculo real entre dos personas. Muchas veces significa que algo dentro de ti se activó con fuerza. Y tu mente le dio a eso un significado que no necesariamente existe en la realidad. Porque una conexión real se construye entre dos, pero la intensidad puede construirse completamente dentro de ti. Para entender esto de una forma muy clara, imagina algo que ocurre en la naturaleza. Hay un tipo de ave que, cuando entra en época de apareamiento, empieza a mostrar un comportamiento muy particular. Ve su propio reflejo en el agua y reacciona como si hubiera encontrado a otro ave. Se acerca, se activa, se emociona. Incluso puede intentar interactuar con ese reflejo durante mucho tiempo. Desde afuera, parece que hay una conexión, pero en realidad no hay nadie al otro lado. Solo hay una reacción interna proyectada hacia algo que no está respondiendo de verdad. Ahora llévalo a lo humano. Conoces a alguien. Algo se activa dentro de ti. Puede ser su forma de hablar, su energía, lo que representa, o incluso el momento en el que aparece en tu vida, y de repente empiezas a sentir mucho. Piensas en esa persona, imaginas escenarios, sientes emociones intensas cuando aparece, o cuando desaparece, y tu mente hace lo que siempre hace. Traduce intensidad como significado. Empieza a decirte cosas como, esto no es casualidad. Aquí hay algo especial. No puedo sentir todo esto por nada. Pero aquí viene la parte que cambia todo. La intensidad que sientes no siempre viene de la otra persona. Muchas veces viene de tus expectativas, tus deseos, tus heridas no resueltas o incluso del tipo de vínculo que tu mente aprendió a reconocer como emocionante. Y eso es clave. Porque cuando tu sistema emocional se activa con fuerza, tu mente deja de observar con claridad. Empieza a interpretar, empieza a construir una historia. Y esa historia puede ser completamente distinta a la realidad. Déjame ilustrarlo con otra imagen. Imagina a un pez en un acuario. De repente colocan un objeto brillante dentro del agua. El pez se acerca inmediatamente. Lo rodea. Se mueve a su alrededor con intensidad. Ese objeto capta toda su atención. Pero no porque haya una conexión real, sino porque su sistema está diseñado para reaccionar ante ciertos estímulos. Brillo, movimiento, novedad. Y durante un tiempo, ese objeto se convierte en el centro de su mundo, hasta que el pez empieza a notar algo. El objeto no responde, no cambia, no interactúa, no hay reciprocidad. Y poco a poco, la intensidad disminuye. No porque el objeto haya cambiado, sino porque el pez empieza a reconocer que no hay vínculo, solo estímulo. Eso mismo ocurre en muchas relaciones. Sientes intensidad porque algo dentro de ti fue activado.
Pero eso no significa que haya una conexión real sostenida desde el otro lado. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas, porque en lugar de observar si hay reciprocidad, observan cuánto sienten y toman esa intensidad como prueba de que deben quedarse, como prueba de que hay algo que vale la pena sostener, como prueba de que no pueden soltar. Pero aquí quiero que anotes algo, porque esto puede cambiar completamente tu forma de entender lo que sientes. Primero, la intensidad no es evidencia de conexión, es evidencia de activación emocional, y eso es muy distinto. Segundo, una conexión real se mide en consistencia, no en momentos intensos, no en lo que ocurre de vez en cuando, sino en lo que se sostiene en el tiempo. Tercero, si tú sientes mucho, pero el otro no construye contigo, no es conexión, es desbalance. Y este punto es incómodo, pero es necesario verlo, porque muchas veces lo que te mantiene atado o atada no es la persona, es la intensidad que tú experimentas dentro de la historia. Es la forma en que tu mente se enganchó a lo que sentiste. Y aquí es donde empieza a cambiar todo. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué siento tanto por esta persona? Y empiezas a preguntarte, ¿qué está haciendo realmente esta persona conmigo? Esa pregunta te devuelve al terreno de la realidad. Te saca de la emoción intensa y te lleva a la observación clara. Porque sentir no es el problema. El problema es cuando conviertes lo que sientes en una verdad absoluta sobre la relación. Cuando empiezas a creer que porque algo te mueve por dentro, debe ser correcto quedarte ahí. Y no siempre es así. Hay emociones intensas que no vienen a quedarse. Vienen a mostrarte algo. Vienen a activar partes de ti. Vienen a enseñarte, no a convertirse en tu destino. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, algo dentro de tu mente empieza a cambiar. Dejas de sobrevalorar la intensidad. Empiezas a observar la realidad. Y esa diferencia es lo que empieza a romper el error emocional desde la raíz. Tu mente sobrevalora pequeñas señales y crea falsas esperanzas. Aquí es donde el error emocional se vuelve más peligroso, porque deja de ser evidente. Ya no estás solo sintiendo, ahora estás interpretando. Y lo haces con una precisión que parece lógica, pero en realidad está completamente sesgada por lo que quieres que ocurra. Un mensaje, una mirada, un gesto mínimo, una conversación que parece especial. Y tu mente hace algo casi automático. Toma ese pequeño estímulo y construye una historia completa alrededor. Empiezas a pensar, sí le importo. Tal vez está empezando a sentir algo. Esto significa más de lo que parece. Pero lo que realmente está ocurriendo no es que la otra persona esté construyendo contigo. Es que tu mente está llenando los espacios vacíos con significado emocional. Para entender esto con claridad, imagina algo muy simple. Hay un tipo de perro que, cuando ve una sombra moverse en la pared, puede reaccionar como si fuera algo real. Se activa, corre, se enfoca completamente en ese movimiento. Pero la sombra no tiene intención, no tiene conciencia, no está respondiendo. Es solo un estímulo que su mente interpreta como algo significativo. Y mientras el perro no se detiene a observar, seguirá reaccionando como si esa sombra fuera importante. Eso mismo hace tu mente cuando estás emocionalmente enganchado con alguien. No estás viendo solo lo que ocurre, estás viendo lo que interpretas que ocurre. Y ahí es donde se crea la trampa, porque empiezas a construir una realidad emocional basada en señales que no son consistentes, una respuesta tardía que te ilusiona, un mensaje amable que te da esperanza, un acercamiento puntual que te hace creer que algo está cambiando. Pero luego vuelve la distancia, la falta de claridad, la ausencia de consistencia. Y aún así, tu mente hace algo muy curioso. Le da más valor a lo poco que sí ocurrió, que a todo lo que no está ocurriendo de forma constante. Esto tiene una explicación psicológica muy potente. Tu cerebro está diseñado para detectar lo que confirma lo que deseas. Es lo que se conoce como sesgo de confirmación emocional.
tu mente selecciona la información que encaja con la historia que quiere sostener y minimiza todo lo que la contradice. Por eso puedes pasar por alto semanas de distancia, pero recordar con intensidad un solo momento donde todo parecía encajar. Y ese momento se vuelve la prueba de que sí hay algo. Aquí es donde quiero que te detengas un segundo, porque esto es clave. No estás viendo la relación completa. Estás viendo fragmentos que tu mente eligió amplificar. Y con esos fragmentos estás construyendo una historia que te mantiene atado o atada. Ahora quiero darte algo muy práctico, algo que puedes empezar a aplicar desde hoy para romper este patrón. Primero, anota esto. No analices momentos aislados. Observa patrones repetidos. Un gesto no define una conexión. Un patrón sí. Pregúntate, ¿esta persona es consistente conmigo en el tiempo o solo aparece de forma intermitente? Segundo, diferencia entre intención y comportamiento. Muchas personas se aferran a lo que el otro dice, a las promesas, a las palabras bonitas. Pero la realidad siempre está en el comportamiento. Pregúntate, ¿lo que dice coincide con lo que hace de forma sostenida? Tercero, cuestiona el significado que estás construyendo. Cada vez que sientas que algo significa mucho, detente y pregúntate, ¿esto es un hecho o es una interpretación mía? Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu interpretación puede cambiar completamente tu percepción. Cuarto, y esto es muy importante, observa cómo te sientes la mayor parte del tiempo, no en los picos emocionales, porque el error está en engancharte a los momentos intensos, ignorando el estado base de la relación. Si la mayor parte del tiempo te sientes confundido, inseguro o en espera, eso es la realidad del vínculo, no el momento puntual donde todo parece perfecto. Y aquí viene algo que puede incomodar, pero es necesario. Muchas veces no estás atrapado por lo que la otra persona hace, estás atrapado por lo que tú imaginas que podría llegar a hacer, y esa diferencia lo cambia todo, porque no estás sosteniendo una relación real, estás sosteniendo una posibilidad que tu mente alimenta cada vez que sobrevalora una señal mínima. Pero cuando empiezas a ver esto con claridad, algo dentro de ti se reordena. Dejas de reaccionar automáticamente a cada gesto. Dejas de construir historias con cada señal. Empiezas a observar con más distancia, con más conciencia, con más poder interno. Y en ese momento ocurre algo muy importante. La esperanza deja de ser una ilusión y empieza a alinearse con la realidad. Y cuando eso pasa, el apego pierde una de sus fuentes más fuertes de energía, la interpretación que lo mantenía vivo. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Te adaptas emocionalmente para no perder a alguien que nunca se adaptó a ti. Aquí es donde el error emocional deja de ser solo mental y empieza a afectar directamente quién eres. Porque ya no se trata solo de lo que piensas. Se trata de cómo empiezas a cambiarte a ti mismo o a ti misma para sostener algo que no está siendo sostenido desde el otro lado. Y esto ocurre de forma tan sutil que muchas personas no se dan cuenta hasta que ya están completamente desconectadas de sí mismas. Al principio no parece grave. Pequeños ajustes, pequeñas concesiones, pequeños silencios internos donde decides no expresar algo para no generar conflicto. Pero poco a poco, esos pequeños ajustes se convierten en un patrón. Empiezas a medir lo que dices. Empiezas a suavizar lo que sientes. Empiezas a reducir tus expectativas para no presionar. Y sin darte cuenta, entras en un modo emocional donde tu prioridad ya no es ser tú, es no perder a esa persona. Para entender esto de forma muy clara, imagina algo que ocurre en la naturaleza.
Hay peces pequeños que viven cerca de peces más grandes. Para evitar ser percibidos como una amenaza, algunos de estos peces empiezan a modificar su comportamiento. Se mueven de forma más lenta, se mantienen a cierta distancia, evitan movimientos bruscos, todo para adaptarse al entorno y no ser rechazados. Pero lo que empieza como una estrategia de supervivencia se convierte en una limitación constante. Dejan de moverse con libertad, dejan de explorar, dejan de comportarse de forma natural. Ahora llévalo a lo emocional. Cuando estás con alguien que no te elige de forma clara, tu mente empieza a hacer algo muy parecido. Empieza a decirte, no digas eso ahora, mejor espera. No seas tan intenso o intensa. No muestres tanto interés, no pidas demasiado. Y cada una de esas decisiones parece lógica en el momento. Pero lo que realmente está ocurriendo es que estás ajustando tu esencia para encajar en un vínculo que no te está sosteniendo como eres. Déjame ilustrarlo con una historia que veo repetirse constantemente. Una persona comienza una relación donde al inicio hay conexión, hay interés, hay intensidad. Pero con el tiempo, el otro empieza a mostrarse más distante, menos claro, menos presente. Y en lugar de cuestionar ese cambio, la persona empieza a adaptarse, responde menos para no parecer disponible, evita expresar lo que siente para no incomodar, acepta dinámicas que antes no hubiera aceptado, y poco a poco, su comportamiento deja de reflejar quién es realmente. Ahora su comportamiento está diseñado para mantener la relación viva, aunque eso implique perderse a sí mismo o a sí misma. Y aquí es donde quiero que te detengas, porque esto es clave. El apego no siempre te ata, porque amas demasiado. Te ata porque empiezas a dejar de ser tú para no perder algo que en realidad nunca fue estable. Y cuanto más te adaptas, más refuerzas el error emocional, porque tu mente interpreta ese esfuerzo como inversión, y cuanto más inviertes, más difícil se vuelve soltar. Ahora quiero darte algo muy práctico, algo que puedes observar con total honestidad. Señales de que te estás adaptando emocionalmente más de lo que deberías. Primera, empiezas a pensar más en cómo reaccionará la otra persona que en cómo te sientes tú. Antes actuabas desde tu autenticidad. Ahora actúas desde la anticipación. Segunda, te descubres justificando comportamientos que en el pasado no hubieras aceptado. Dices cosas como, bueno, no es para tanto. Tal vez estoy exagerando, pero en el fondo sabes que algo no está bien. Tercera, sientes que no puedes expresarte con total libertad. Hay cosas que piensas, pero decides no decir. Hay emociones que sientes, pero decides contener. Y eso genera una tensión interna constante, Swan. Cuarta, Mabu, te estás convirtiendo en alguien que está siempre ajustándose. Ajustando tiempos, ajustando expectativas, ajustando tu forma de ser. Y aquí viene la parte más importante de todo esto. Cuando te adaptas constantemente para sostener un vínculo, tu mente empieza a normalizar ese esfuerzo. Empieza a creer que así funcionan las relaciones. Pero no. Una conexión real no te obliga a reducirte. No te obliga a caminar con cuidado constante. No te obliga a calcular cada movimiento emocional. Aquí hay algo que puedes anotar porque es fundamental. Si para mantener una relación tienes que dejar de ser tú, esa relación ya está rota en su base. Y esto no significa que no haya ajustes sanos dentro de una relación. Claro que los hay, pero hay una diferencia muy clara entre ajustar y adaptarte hasta perderte. El ajuste es mutuo. La adaptación constante es unilateral. Y cuando solo una persona se adapta, el vínculo se vuelve desequilibrado. Ahora, ¿cómo empiezas a romper este patrón? Te doy 3 pasos muy claros. Primero, empieza a observar cuándo estás actuando desde el miedo a perder, y no desde lo que realmente quieres. Hazte esta pregunta. ¿Estoy haciendo esto porque quiero o porque temo perder a esta persona?
Segundo, recupera pequeñas acciones donde te expreses con autenticidad. No necesitas hacer cambios radicales, pero empieza a decir lo que realmente piensas. Empieza a actuar desde tu verdad. Tercero, evalúa la respuesta del otro, porque aquí está la clave. Cuando dejas de adaptarte, la relación muestra su verdadera estructura. O se equilibra, o se rompe, pero en ambos casos ganas claridad. Y la claridad es lo que rompe el error emocional. Porque cuando dejas de adaptarte para sostener algo que no te sostiene, algo dentro de ti empieza a recuperarse. Tu identidad, tu autoestima, tu forma real de vincularte. Y en ese momento ocurre algo muy poderoso. Dejas de intentar encajar y empiezas a reconocer dónde realmente perteneces emocionalmente. Interpretas la ausencia como un reto emocional en lugar de una respuesta clara. Aquí es donde el error emocional se vuelve más profundo y más difícil de detectar, porque ya no estás solo sintiendo ni interpretando señales. Ahora estás haciendo algo mucho más complejo. Estás convirtiendo la falta de interés en un desafío personal. Y esto cambia completamente la dinámica interna. Porque cuando alguien no te elige de forma clara, la realidad es bastante simple. Pero tu mente no siempre quiere aceptar esa simplicidad. En lugar de verlo como una respuesta, lo transforma en una misión. Empiezas a pensar, tal vez aún no ha visto lo que valgo. Quizás necesita más tiempo. Si logro conectar mejor, todo puede cambiar. Si hago las cosas bien, esto puede funcionar. Y sin darte cuenta, entras en una dinámica donde ya no estás en una relación. Estás en una especie de proceso de validación emocional, intentando demostrar, intentando ganar, intentando lograr que el otro finalmente te vea. Para entender esto de forma muy clara, imagina algo que ocurre con algunos animales en la naturaleza. Hay ciertos pájaros que, durante el cortejo, realizan movimientos muy elaborados. Se mueven, se muestran, repiten patrones para atraer la atención del otro. Pero lo interesante es esto: cuando el otro pájaro no responde, el comportamiento cambia. El ave no intensifica indefinidamente su esfuerzo. No entra en un ciclo eterno de intentar convencer. Simplemente deja de invertir energía y se retira. Porque su instinto entiende algo que muchas personas olvidan. La ausencia de respuesta también es una respuesta. Ahora llévalo a lo humano. Cuando alguien no te elige de forma clara, no construye contigo, no se muestra presente de manera consistente, eso ya es información suficiente. Pero tu mente, en lugar de aceptar esa información, hace algo muy humano, pero muy peligroso. La transforma en un reto. Y aquí aparece algo clave. El apego no se fortalece cuando hay reciprocidad. Se fortalece cuando hay incertidumbre, porque la incertidumbre activa tu sistema emocional. Te mantiene pensando, te mantiene intentando, te mantiene buscando ese momento donde todo finalmente encaje. Y cuanto más difícil parece lograrlo, más valor emocional le das. Es como si tu mente dijera, si es difícil, debe ser importante. Pero no. Que algo sea difícil de obtener no lo hace valioso emocionalmente. A veces, solo lo hace inaccesible. Déjame ilustrarlo con una escena muy clara. Imagina a un gato que intenta alcanzar algo detrás de una superficie transparente. Puede verlo, puede acercarse, puede tocar, pero no puede acceder. Y eso lo mantiene enganchado. Sigue intentando. Sigue buscando la forma. No porque ese objeto tenga un valor real, sino porque está ahí, pero no está disponible. Ese tipo de dinámica genera obsesión. Ahora piensa en lo que ocurre cuando alguien está emocionalmente disponible a medias. Aparece, pero no se queda. Muestra interés, pero no sostiene. Se acerca, pero luego se aleja. Y tu mente entra exactamente en ese mismo patrón.
Intenta alcanzar algo que está cerca, pero no disponible. Y en ese intento constante, el apego se vuelve más fuerte. No porque haya más amor, sino porque hay más activación emocional sin resolución. Aquí es donde quiero darte algo muy práctico, porque este es uno de los puntos más importantes de todo el video. Anota esto. La falta de claridad no es un misterio que debes resolver. Es un mensaje que debes aceptar. Segundo, cuando alguien no te elige de forma consistente, no está indeciso. Está siendo claro en su forma de vincularse. Tercero, si sientes que tienes que demostrar constantemente tu valor, ya estás en una dinámica donde no estás siendo elegido de forma natural, y esto es clave, porque cuando una persona realmente quiere estar contigo, no necesitas entrar en un proceso de validación constante, no necesitas ganarte el lugar, no necesitas descifrar cada movimiento. Pero cuando interpretas la ausencia como un reto, entras en una posición emocional muy desgastante. Empiezas a invertir más energía, empiezas a intentar más, empiezas a involucrarte más. Y cuanto más haces eso, más se refuerza el error emocional. Porque tu mente empieza a creer que todo ese esfuerzo tiene que llevar a un resultado. Pero aquí está la verdad que libera. No todo esfuerzo emocional genera conexión. A veces solo genera agotamiento. Entonces, ¿cómo rompes este patrón? Te doy 3 claves muy claras. Primera, empieza a cambiar la forma en que interpretas la falta de respuesta. En lugar de preguntarte, ¿qué puedo hacer para que esto funcione? Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta dinámica sobre esta persona? Segunda, observa el comportamiento repetido, no los momentos aislados. Porque la verdad siempre está en lo que se repite, no en lo que ocurre ocasionalmente. Tercera, recupera tu posición interna. Deja de intentar convencer. Deja de intentar demostrar. Deja de intentar sostener algo que no está siendo sostenido desde el otro lado. Y aquí ocurre algo muy poderoso. Cuando dejas de ver la ausencia como un reto y empiezas a verla como información, tu mente deja de engancharse, deja de perseguir, deja de sobreinvertir. Y en ese momento el apego pierde una de sus raíces más fuertes, la necesidad de probar que puedes ser elegido o elegida. Porque cuando ya no necesitas demostrar nada, empiezas a reconocer algo mucho más importante, que tu valor no depende de convencer a alguien que no está dispuesto a verte. Cuando empiezas a ver con claridad todo lo anterior, algo cambia en tu forma de pararte frente a la vida. Ya no reaccionas igual. Ya no interpretas igual. Ya no persigues igual. Y aquí es donde ocurre el giro más importante de todo este proceso. Dejas de intentar que el otro encaje contigo y empiezas a reposicionarte tú emocionalmente. Porque durante todo el tiempo anterior, aunque no lo pareciera, estabas en una posición muy específica. Una posición donde tu energía estaba dirigida hacia afuera, hacia entender al otro, hacia sostener el vínculo, hacia intentar que algo funcionara. Pero en ese intento constante, algo se había desplazado sin que te dieras cuenta. Tu centro, tu eje emocional, tu forma de elegir. Y lo que te diré trata exactamente de eso. ¿Cómo recuperas tu posición interna? Y con eso rompes por completo el error emocional. Para entenderlo mejor, imagina algo muy simple en la naturaleza. Un león no corre detrás de todo lo que se mueve. No persigue sin dirección. No se desgasta intentando atrapar aquello que no responde a su presencia. Observa, evalúa y solo invierte energía donde hay posibilidad real. No porque sea frío, sino porque su energía es valiosa y no la dispersa en lo que no está disponible. Ahora llévalo a lo emocional. Durante el apego, tu mente hace exactamente lo contrario. Persigue señales, persigue respuestas, persigue posibilidades. Invierte energía en alguien que no está construyendo contigo al mismo nivel. Y cuanto más inviertes, más te alejas de tu propia posición. Pero cuando entiendes el error emocional,
algo empieza a reordenarse. Empiezas a notar que no se trata de dejar de sentir. Se trata de dejar de colocarte en una posición donde dependes de la respuesta del otro. Y esto es clave, porque aquí es donde muchas personas fallan. Intentan soltar, pero desde el mismo lugar interno donde estaban antes. Siguen esperando, siguen observando, siguen pendientes, solo que ahora intentan no demostrarlo. Pero eso no es reposicionarse. Eso es reprimir desde el mismo punto emocional. Reposicionarte es algo mucho más profundo. Es cambiar la forma en que te ubicas dentro del vínculo. Es dejar de preguntarte, ¿me elegirá? Y empezar a preguntarte, ¿esto está alineado con lo que yo elijo para mi vida? Ese cambio parece simple, pero es radical. Porque ya no estás evaluando si el otro te valida. Estás evaluando si el vínculo te respeta emocionalmente. Y cuando empiezas a hacer ese cambio, aparecen señales muy claras. Señales que indican que estás recuperando tu poder interno. Primera, empiezas a notar que tu atención deja de estar pendiente del otro. Ya no necesitas revisar constantemente, ya no necesitas interpretar cada gesto. Tu mente empieza a descansar de esa vigilancia constante. Segunda, empiezas a sentir que puedes sostener tu postura emocional sin necesidad de adaptarte. Si algo no te gusta, lo reconoces. Si algo no te encaja, lo aceptas. Sin necesidad de justificarlo. Sin necesidad de acomodarte. Tercera, dejas de sobreinvertir. Esto es muy importante. Dejas de dar más de lo que recibes esperando que eso genere un cambio. Tu energía se vuelve más equilibrada, más consciente, más dirigida. Cuarta, empiezas a sentir algo que muchas personas no habían experimentado en mucho tiempo. Estabilidad interna. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás dependiendo de factores externos para sentirte bien. Y aquí viene algo que quiero que anotes, porque es uno de los puntos más poderosos de todo este proceso. Cuando recuperas tu posición interna, el vínculo deja de definir tu valor. Y eso cambia completamente tu forma de relacionarte. Porque ya no entras en relaciones desde la necesidad. Entras desde la elección. Y eso se siente diferente, se ve diferente, se sostiene diferente. Ahora, ¿cómo haces este cambio de forma práctica? Te doy 3 movimientos muy claros. Primero, empieza a observar dónde estás poniendo tu energía. Pregúntate, ¿estoy invirtiendo en algo que me responde o en algo que solo me activa emocionalmente? Segundo, haz un ajuste en tu comportamiento. Reduce la sobreinversión. No desde el juego, no desde la manipulación, desde la coherencia. Da en función de lo que recibes, no en función de lo que esperas. Tercero, define un estándar interno. Esto es clave, no basado en lo que deseas, basado en lo que estás dispuesto o dispuesta a sostener. Pregúntate, ¿qué tipo de vínculo quiero realmente vivir? Y empieza a actuar desde esa respuesta, porque cuando tienes claro tu estándar, algo ocurre automáticamente. Dejas de intentar encajar en dinámicas que no lo cumplen, y aquí es donde todo se cierra. Porque cuando recuperas tu posición interna, ya no necesitas forzarte a soltar. El apego pierde fuerza por sí solo, porque ya no hay una mente interpretando señales, no hay una emoción persiguiendo validación, no hay una identidad adaptándose para encajar. Hay una persona que se reconoce, que se respeta, y que deja de invertir en aquello que no la elige de forma real. Y cuando eso ocurre, no solo te liberas de esa relación, te liberas del patrón que te mantenía atado o atada. Conclusión. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes dejar de ver. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que estabas ahí por amor, que lo que sentías era demasiado fuerte como para soltarlo. Pero ahora entiendes algo mucho más profundo. No estabas atado o atada solo a una persona. Estabas atado a una forma de interpretar, a una forma de sentir, a un error emocional que tu mente repitió sin que te dieras cuenta. Confundiste intensidad con conexión. Le diste valor a señales que no eran consistentes.
Te adaptaste para no perder y convertiste la ausencia en un reto que intentabas resolver. Pero hoy algo cambia, porque cuando ves el patrón pierde poder. Y aquí está la verdad que transforma todo. No necesitas dejar de sentir para liberarte. Necesitas dejar de interpretar lo que no está siendo real. Porque cuando dejas de construir una historia sobre lo que podría ser, empiezas a ver lo que realmente es. Y eso te devuelve a tu centro, a tu claridad, a tu valor, a tu capacidad de elegir desde un lugar más consciente. Ahora quiero proponerte algo, no como motivación vacía, sino como una decisión interna. Escribe en los comentarios esta frase: hoy dejo de perseguir y empiezo a elegirme. Escríbelo y léelo para ti, porque ese es el momento exacto donde todo empieza a cambiar. No cuando el otro regresa, no cuando la historia se arregla, sino cuando tú decides dejar de invertir en lo que no te elige y empiezas a posicionarte en lo que realmente mereces vivir. Y si este video te abrió los ojos en algo que antes no veías con claridad, suscríbete, porque aquí no hablamos de ilusiones. Hablamos de lo que realmente ocurre dentro de tu mente cuando estás a punto de transformarte. Si este mensaje hizo eco en tu interior, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita.